esta noche vamos a ver Lucas capítulo 18, desde el verso 9 hasta el verso 14, que nos habla precisamente de esta parábola de el publicano y el fariseo. Y así como resaltamos la semana atrás el verso 8 de la parábola de la viuda y el juez, donde decía, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hoy resaltamos precisamente el verso 9 con el que abre esta segunda parábola de Lucas. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La necesidad de orar 2, su segundo tema del día de hoy. En esa pequeña introducción me gustaría que nosotros conectáramos la parábola anterior con esta que vamos a ver. ¿Y cómo lo podemos hacer? La parábola anterior, el Señor nos hablaba de la importancia al entrar en oración de conocer su carácter. Y por eso en la parábola de la viuda y el juez injusto, Él resalta la maldad del juez y que aún con esa maldad y ese comportamiento duro y desinteresado por completo acerca de las necesidades de la viuda, a pesar de eso Él había contestado la oración. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es bondadoso, que es benigno, que es todopoderoso, va a escuchar a sus hijos y va a responderles de manera pronta? Es lo que dice la parábola. Y lo que veíamos la semana pasada era lo importante de conocer los atributos de Dios para podernos acercar confiadamente a Él. Obviamente, si conocemos los atributos de Dios, seremos de aquellos que perseveramos en oración. En esta segunda parábola, el conector que hay entre una y en la otra, porque los temas son muy distintos, pero ambos quieren motivar a la oración, es que así como la semana pasada veíamos en el texto la necesidad de conocer a Dios para poder entrar confiadamente a su presencia y orar confiados de que Él iba a responder, también cuando entramos nosotros a la oración, tenemos que tener muy claro quiénes somos nosotros. Así como debemos de tener claro quién es Dios y sus atributos, también debemos entender quiénes somos nosotros y en la condición que entramos a la presencia de Dios. Y es por esa razón que se vuelve tan importante, se vuelve tan valioso en este momento que podamos meditar en el tema de esta parábola. Estamos viviendo días donde las personas tienen una fascinación por verse perfectas. Y por eso vemos que es muy de todos los días que la gente edite su realidad y muestren la mejor versión de sus vidas. Se retocan fotos, se ponen filtros a las imágenes en vivo, existen las cirugías estéticas, el diseño de sonrisa, los estados falsos en internet donde se cambia la edad, donde se cambia la profesión y aún el estado civil. Hojas de vida fraudulentas donde se inflan los conocimientos para poder entrar a una oportunidad laboral. Modificación de la voz en estudios donde personas que no cantan para nada suenan como ángeles. Existe como un afán de perfección sintética que nos ha distorsionado la visión de lo real. Uno termina menospreciando lo real. Uno termina menospreciando la voz verdadera de las personas o termina menospreciando la apariencia física verdadera de las personas y como que ya hay una demanda, un grito de demanda de lo perfecto. Miren, los seres humanos no somos perfectos en ningún sentido. Y de alguna manera esa imperfección, cuando hablo de imperfección estoy hablando de pronto un ojito más grande que el otro, como hablar de algunas situaciones en la piel o anatómicamente, es lo que nos hace también muy hermosos. Una perfección extrema, por ejemplo, como un diseño de sonrisa, se ve muy artificial. Yo me acuerdo de una compañera del trabajo que llegó un fin de semana, se fue con su dentadura normal y el lunes siguiente llegó con una sonrisa perfecta. Yo no sabía lo radical que era esto del diseño de sonrisa y bueno, se veía hasta extraño. Porque la realidad se empieza a tener unas connotaciones de perfección tan altas que se termina menospreciando lo real y abrazando lo sintético. Siempre el hombre ha batallado con su imperfección, no solo física, sino también espiritual. Hay una tendencia a que el hombre esconda su basura y finja para ser aceptado en principio por él mismo, por los demás
y por Dios. Otro fenómeno que también estamos viviendo al día de hoy es la desnaturalización de las cosas, porque este deseo de perfección, por ejemplo, vuelve antinatural las cosas. Pero ya no hablemos de los seres humanos, hablamos de lo que pide ahora los seres humanos. Los seres humanos quieren café descafeinado, leche deslactosada, mantequilla sin grasa y hombres que se presentan supuestamente sin pecado. Podemos engañar a todo el mundo. Podemos aún engañar a nuestro estómago. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos en todo aspecto presentar como disfrutar de los privilegios de un buen café sin que sea café. O poder disfrutar de la leche sin que esta en realidad sea leche. O la mantequilla. Y aún podemos querer ser humanos terminando siendo completamente antihumanos. Y este es el punto, aquí viene interesante. Podemos engañar a los demás, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar hasta nuestro propio estómago, podemos pretender aún, si hablamos en términos ya espirituales, ya no hablemos solamente en términos materiales, sino hablemos en términos espirituales. Queremos también presentar la mejor versión de nuestras vidas. Queremos presentar delante de las personas lo mejor, aún delante de Dios, como que quisiéramos llegar ya como productos terminados, ignorando que el tener comunión con Dios y el acercarnos a Dios es el ejercicio que nos va perfeccionando y depurando. Pero no, nosotros nos queremos presentar a nosotros mismos como productos terminados ya delante de Dios, aun si eso demanda de nosotros esconder la basura debajo del tapete. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero menos al que podemos engañar es a Dios. Entonces corremos un gran peligro, porque así como la semana pasada hablábamos de que tener una concepción incorrecta de Dios nos impedía más bien tener comunión con Dios, también tener una visión errada de nosotros mismos puede estar impidiendo que realmente hablemos con Dios, que tengamos comunión con Él y que nos perdamos aún eternamente. Ese fue el meollo del asunto de la parábola del fariseo y del publicano. Uno está presentando la mejor edición de su vida, mientras que el otro se está presentando de una manera honesta y completamente desgarradora, totalmente real, presentándose sin simulacros, como decía Benedetti, delante de Dios, para que su aceptación, la aceptación de Dios hacia él no dependiera de su capacidad, sino de la infinita misericordia de Dios. Pero vamos a ir al pasaje en cuestión del día de hoy. Vamos a ir al pasaje del día de hoy. Dice así la bendita palabra del Señor, Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Amén. Fíjense que Lucas de nuevo nos dice el mensaje central de esta parábola antes de relatarla. Habla de dos personas, una con un incorrecto concepto de sí y de los demás. Y miren lo que dice el verso, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién está dirigida la parábola? A las personas que menosprecian a los demás por ellos sentirse justos. Habla de personas con un incorrecto concepto de sí mismos y de los demás. Para denunciar este peligroso comportamiento, entonces el Señor Jesús con una parábola nos habla de dos personas. Cada una de ellas representa dos formas distintas de orar,
con el supuesto de acercarse a Dios. Si algo he pretendido con estos estudios del día de hoy antes de orar, es que a veces nosotros asumimos muchas cosas a la hora de orar, asumimos que sabemos muchas cosas. Y con esos estudios lo que estamos haciendo es dejar de asumir para hablar de esas verdades, a veces incómodas. Cada uno de los dos personajes representan a tipos de personas en toda la humanidad. Primer tipo de personas, los que son justificados por Dios, y segundo tipo de personas, los que se autojustifican. No aparecen en ese orden en la parábola, pero pues así los nombro. Como de mayor importancia, los que son justificados por Dios y los que pues definitivamente se van a perder, los que se autojustifican. Y este término, de manera intencional, lo he metido en la conversación. Y lo he metido en este tema tan maravilloso de la oración, que es la justificación por la fe. Recordemos la pregunta de Jesús en la anterior parábola. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso fue lo que él preguntó cuando hizo la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero aquí, en este caso, él está hablando de otro énfasis. Y para entender ese énfasis, vamos a tener que tener claro qué es la fe y qué es la justificación. ¿Qué es la fe y qué es la justificación? Porque aquí va a hablar de un hombre que oraba consigo mismo por su comportamiento y de otro hombre que descendió justificado a su casa, y por eso es tan importante entender estos términos. Antes de contestar estas dos preguntas, ¿qué es la fe y qué es la justificación?, volvamos a la parábola y desarrollemos la explicación en el orden natural que aparece en la parábola. Verso 10 del capítulo 18. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, la visión social que hay de la parábola del Señor Jesús, la manera que él tenía de enseñar, era una manera peripatética. Eso significa, filosóficamente hablando, que él hablaba mientras caminaba. Y mientras caminaba, con lo que le suministraba el panorama y el ambiente, él predicaba. Por esa razón, cuando habla de la semilla del sembrador, la parábola del sembrador, se asume que él iba pasando por un lugar donde estaban sembrando. Y cuando se habla en este momento del fariseo y del publicano, les aseguro que en ese lugar habían personas de ambos grupos, tanto publicanos como fariseos. Por eso la parábola dice, por eso la palabra de Dios dice, para introducir a la parábola, que él da este ejemplo por la gente que menosprecia a las otras personas. Les aseguro que en el escenario habían fariseos y publicanos. Y la visión social de estos dos grupos de personas eran diametralmente distintas. Mientras el fariseo era el ejemplo de virtud al interior de la sociedad, cosa que todavía sucede al día de hoy en el pueblo israelita. Los israelitas tienen un muy buen concepto a los fariseos del primer siglo. Nosotros no, obviamente el Señor Jesús los expuso. Por otro lado, los publicanos eran los ejemplares pecadores, ovejas negras de la sociedad, partiendo de que ellos se habían vendido a Roma para reclamar el impuesto que le pedía el imperio romano a los israelitas. Y segundo, ellos no solo pedían lo que les pedía Roma, sino que sustraían algo más, le pedían algo más, o sea que eran ladrones. Entonces, con justa razón, eran vistos como ejemplo de pecadores, mientras los fariseos eran ejemplo de virtud. Y por esta razón, me gustaría que entendiéramos lo intencional que está haciendo el Señor. Y nosotros debemos tener en cuenta algo. Supuestamente es fácil saber quién es quién, pero las apariencias engañan. Es muy fácil ver un árbol lleno de verde e imaginarse que, mejor dicho, tiene la presencia de Dios. Y un árbol completamente seco como un chamizo y que no tenga la presencia de Dios y sea un hombre bajo maldición. Bueno, les tengo noticias. Una zarza casi seca fue la que usó el Señor para manifestar su gloria y su presencia a Moisés, la zarza ardiente. Mientras que una higuera verde llena de hojas fue la que el Señor usó como ejemplo para una multitud de personas hipócritas que solo presentaban hojas y sin nada de fruto. Entonces, mis hermanos, las apariencias engañan. Y ese es precisamente el tema de hoy.
Así lo hemos introducido el día de hoy. Las apariencias engañan. Y por esa razón nosotros no podemos vivir un cristianismo de apariencias. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, menos a Dios. Y yo quiero que ustedes ya conocen la parábola. Esto no es de desconocimiento de ustedes. Y a veces uno al conocer una parábola no puede decir, ya sé para dónde va el pastor. Bueno, actúa como si no supieras para dónde va el pastor, porque ni siquiera yo cuando preparaba la predicación alcancé a entender hasta dónde iba a llegar Dios con esta palabra a mi vida. Permitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas y no nos veamos automáticamente como el publicano, porque ya sabemos el final de la película, sino que nos veamos tal vez desde las dos ópticas. Dice el verso 18, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántas veces nosotros podemos presentarnos así delante del Señor? El fariseo daba por hecho que Dios lo escuchaba en base a su buen comportamiento. Y esto es clave. Porque si vamos a hablar del tema, si vamos con la enseñanza a responder la pregunta de la justificación, todo lo contrario, la antítesis de la justificación es la autojustificación. Y eso fue lo que sucedió precisamente con este fariseo. Él asumía que por su buen comportamiento Dios lo escuchaba. Pero lo que dice el Señor Jesús cuando habla de la parábola es que él no estaba hablando con Dios, sino que él oraba consigo mismo. O sea, ahí no hay presencia de Dios. Tenía un concepto antiescritural de sí mismo, porque él se veía como bueno, cuando la escritura nos dice que no hay ni un justo ni aún uno. Segundo, supuestamente en su vida no había malas, sino buenas obras. Y tercero, tenía un concepto tan alto de sí mismo que por naturaleza menospreciaba al publicano. Menospreciaba al publicano. Y esto es algo que sucede de manera natural, esto no es planeado. Si viene la autojustificación, con la autojustificación viene también el menosprecio a los demás. Toda persona que al sobreestimarse justifica un buen comportamiento delante de Dios y por ello pretende agradarle, hace vana en su vida la obra de Cristo, pues vive por el supuesto de que puede acercarse directamente a Dios sin la necesidad de un sustituto y agradarle con su perfecto comportamiento. Palabras más, palabras menos. El fariseo no necesita un salvador. ¿Y ese salvador quién es? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El varón perfecto. El fariseo no lo necesita. ¿Y por qué no lo necesita el fariseo? El fariseo no necesita al varón perfecto por una sencilla razón, mis hermanos, porque él se considera como un varón perfecto. Él se considera como un varón perfecto. Los fariseos pensaban ser mejores que los que vivían en esa sociedad. De hecho, ellos sentían que esas personas los podían contaminar y por eso vivían en función de estar lejos de ellos. Por ello se lavaban las manos, cambiaban sus vestidos y todo se resumía en un esfuerzo exterior por permanecer limpios. Ellos no se veían a sí mismos como pecadores. Ellos eran, en esencia, si podemos decirlo, si podemos ver de manera espiritual una radiografía de los fariseos, ellos se sentían personas limpias, pero eran unos leprosos que se autopercibían como sanos. Ellos se autoengañaban y el autoengaño los llevaba a no tener una comunión verdadera con Dios. Era tan alto su autoengaño que se autoengañaban aún haciendo oraciones en voz alta. Ellos no entendían que lo que contaminaba al hombre no es lo que entraba al hombre, sino lo que salía del hombre. Ellos pensaban que a ellos los contaminaban otros hombres en pecado, otras personas en pecado. Ellos pensaban que los contaminaban los platos sucios, la ropa sucia. Ellos pensaban que los contaminaba una mujer menstruosa o que los contaminaba un leproso. Pero ellos no entendían que la verdadera suciedad del hombre se llama pecado. Y esta no habita en el exterior, sino en el interior, en su corazón.
Mis hermanos, la oración es un ejercicio que demanda de nosotros humildad y rendición. La persona que ora está poniendo su vida en manos del Altísimo. Y por eso lo primero que hace una persona cuando ora es, no hablo solamente de una manera física, sino en su corazón, se arrodilla, se humilla delante de Dios, esperando ayuda de alguien que es más grande que él. El fariseo se presentaba tan grande, que de alguna manera minimizaba a Dios. Ahora, esto no es posible, pero en la mente de la persona que cree que tiene las capacidades de acercarse a Dios por sí mismo, minimiza a Dios en cuanto a qué, al no necesitar un Salvador, al no necesitar de Dios para acercarse de Dios. Las personas minimizan a Dios. Dios no cambia. Dios no cambia en absoluto. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cambia, es en la mente de la persona que se autojustifica. Y por eso es tan importante entender que una persona que entra en oración autojustificándose y exaltándose, esto es una completa contradicción. Porque el espíritu de la oración es un espíritu de humildad. Una persona que entra a la presencia de Dios clamando a voz en cuello que necesita ayuda. Este hombre, lastimosamente, el actuar del fariseo es una contradicción. Por eso oraba consigo mismo y no oraba a Dios, porque no tenía las características que se demandan de una persona que entra en oración, que es humildad y un deseo pleno de recibir ayuda del Altísimo porque su vida le quedó grande. Ahora, miremos lo que dice Lucas 18, el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, qué actitud tan distinta. Un entendimiento correcto del estado caído del hombre es la primera señal de que Dios está obrando en el corazón de una persona. Y esto es interesante, porque así como era de importante que entendiéramos el carácter de Dios hace 8 días con la parábola, hoy día es importantísimo que la persona que entra a la presencia de Dios entienda su condición natural. Y su condición natural es como la que está exhibiendo el publicano. Mas el publicano, estando lejos, él sabía cuál era su estado. Estaba lejos de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, tenía vergüenza, sino que se golpeaba el pecho reconociendo su estado. Soy un hombre pecador. Pero ¿saben qué es lo impresionante de la oración de este publicano? La palabra que usa como sé propicio a mí. El término propicio viene del término propiciación. Y yo les explicaba esto cultos de oración atrás. Ojalá puedan, los que no han visto los otros cultos de oración lo puedan ver. Y hablaba del término propiciación, que viene del término propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca del pacto, el arca de la alianza en tiempos de Moisés. Arca de la alianza que las personas no podían ver adentro, arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Y esa arca estaba en el lugar santísimo donde nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Nadie podía ver la presencia de Dios. De hecho, Dios le había dicho eso a Moisés. Nadie me verá sin que muera. Una cosa impresionante, o sea, una cosa impresionante. Y este hombre pecador, en su condición caída, siendo delante del pueblo la persona más vil por ser un vulgar ladrón que se había vendido a Roma, este hombre está demostrando que ya Dios está obrando en su vida porque reconoce su estado, reconoce lo lejos que está arrepentido, porque si se está presentando delante de Dios y está reconociendo su pecado es porque hay un arrepentimiento genuino. Pero esto que usa de sé propicio a mi pecador es que él entiende que no se puede acercar directamente a Dios. Mientras el fariseo asume que su buen comportamiento es el que le da derecho de entrar a la presencia de Dios, por otro lado el publicano reconoce que necesita de un mediador. Y cuando hablamos de ser propicio, tú dirás, bueno, ¿y cómo asocias eso de ser propicio
con que necesito un mediador. Se los explicaba semanas atrás. El propiciatorio era la tapa donde estaban los dos ángeles, los dos querubines, inclinados adorando y que tapaban el contenido del arca. Arca que todas las personas que habían visto dentro de ella habían muerto o habían enfermado de muerte. Y por eso el propiciatorio, al tapar el contenido del arca, impedía que la ira de Dios saliera y matara a todo el mundo. Esa fue la obra de Cristo. Jesucristo, con su obra, con su sacrificio y con su vida perfecta, Él impide que la ira de Dios salga y afecte a pecadores como ese fariseo. Les hablaba semanas atrás de cómo en la resurrección, en la tumba del Señor Jesús, cuando Él resucita, cuando algunos entran, ven a un ángel que está sentado a la cabecera y otro a los pies de donde reposó el cuerpo de Jesús. En esa tumba, en ese losado, con un ángel a los pies y otro a la cabecera, se recuerda el propiciatorio, la tapa que tapaba el arca del pacto. Allí estuvo el cuerpo del Señor Jesús, que fue molido y que recibió toda la ira de Dios y el pago del pecado que merecía un fariseo como este, un publicano como este, que está entrando en la presencia de Dios. Eso es la propiciación. La propiciación es que el Señor se entregó su vida para que ya la ira de Dios no cayera sobre los pecadores que creen en Él, sino que por el hecho de que la ira de Dios cae sobre Jesús, Jesús hizo propicia nuestra relación entre el Padre y nosotros, y por eso nos acepta el Padre. Nos acepta el Padre. Un entendimiento correcto del estado caído del hombre es la primera señal entonces de que Dios está obrando en el corazón. El reconocimiento de las faltas, el arrepentimiento, la necesidad profunda de cambiar, el alejarse de la maldad, son el fruto de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y el creyente no hace nada para impactar a Dios. No hace nada para que Dios decida habitar en su vida. A Dios solo lo mueve el puro afecto de su voluntad. De hecho, Dios salva al pecador sin que éste haya cambiado en manera alguna. Luego de que lo salva, es que lo regenera. Luego de que lo salva, es que lo regenera. Esto es interesante, mis hermanos. Cuando el Señor habita en la vida del publicano, es que el publicano puede hacer esta declaración. Porque no habita Dios en el corazón y en la vida del fariseo, es que el fariseo ora como ora. Pero porque ya Dios habita en el corazón del publicano, es que el publicano ora como ora. Entonces los fariseos y los escribas, fue una constante en ellos murmurar, y por eso le decían a los discípulos de Jesús: porque ustedes comen y beben con los publicanos y pecadores. Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar a santos, justos, sino a pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Dice la parábola que el publicano descendió a su casa justificado. Volvamos a las dos preguntas del inicio. ¿Qué es la fe y qué es la justificación? El fariseo creía en una salvación por obras, mientras que el publicano solo confiaba en la misericordia de Dios y fue salvo por gracia. Escuchen bien esto. El fariseo creía en una salvación por obras. Creía que su buen comportamiento era el que lo hacía acepto delante de Dios. Mientras que el publicano solo confiaba en la misericordia y fue salvo por gracia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Bueno, acá quiero hacer una pequeña radiografía de ambos. El fariseo se creía el hombre perfecto sin serlo. Buscaba estar delante de Dios por sus méritos, pero por sus esfuerzos que no eran verdaderamente perfectos. Por más que se esfuerce, no podía ser perfecto el fariseo. No puede cumplir de manera exacta la ley de Dios. Dios está pidiendo una obediencia perfecta, no de un 99%, sino perfecta. Todo fariseo, al interior de su vida, por eso, sabe su verdad. Todo fariseo sabe que él no puede cumplir perfectamente la ley. De hecho, los fariseos torcieron la ley para poderla cumplir. Sabe que peca gravemente contra Dios, pero no reconoce su enfermedad.
y aunque goza de una reputación de ser santo, es el más vil de todos los pecadores. Pero su falta de humildad y de arrepentimiento le llevará a la perdición porque no está dispuesto a humillarse delante de Dios. Intenta salvarse por sus propias obras. Intenta ser acepto por Dios sin la necesidad de Cristo, pues Él no necesita de un sustituto ni de un varón perfecto porque Él quiere ser ese varón perfecto. Por otro lado, el publicano no espera nada de sí mismo y confía solo en la obra de Dios en su vida. Y es que, mis hermanos, eso es la fe. La fe no es una obra, porque la fe es esperar en las obras de otro. Hay gente que piensa que la fe es obrar. No, la verdadera fe no es obrar, porque la verdadera fe confía es en las obras de otro. No espera que Dios le acepte por quien es, sino que a pesar de quién es Él, el Señor ha provisto de un Salvador que pague de su deuda y viva la vida perfecta que Él no puede vivir. Entonces el publicano espera que otro le justifique para ser justo delante de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en las obras de otro, no en las mías, en las obras perfectas de otro para poder ser salvo. Mientras que la justificación es que, como por fe espero en las obras perfectas de otro para ser salvo, las obras perfectas de Cristo le son imputadas al creyente y por eso es justificado, no por sus propias obras, sino por las obras de Cristo. Eso es la verdadera fe y eso es la justificación. Una reflexión final ya para poder entrar a orar. No confundamos entonces, mis hermanos, la justificación con la santificación. Sí, es verdad, no hacemos nada para ser salvos. Sí, es verdad, el verdadero evangelio enseña la salvación por gracia y no por obras. Pero también es verdad que no podemos agradar a Dios con nuestro buen comportamiento para ser salvos. Eso lo entendió el publicano. Pero una vez más, hemos sido salvos, escúchenme bien, para agradar a Dios. Ese es el propósito en que el Señor nos salve. Mateo era publicano y luego fue alcanzado por el Señor porque cambió su vida. En el afán de ser santos, no podemos enseñar la salvación por obras. Y esto es la justificación. Pero tampoco podemos caer en el error de seguir viviendo como lo hacíamos antes de conocer al Señor, porque fuimos salvos por gracia. Y esto es la santificación. Escuchen bien esto, en el afán de ser santos, no podemos enseñar la salvación por obras. Pórtate bien para ganar el cielo. No. La justificación es que no hicimos nada bueno para ser salvos. Fueron las obras de Cristo las que se nos imputaron y por ellas somos justificados. Es decir, Dios nos ve como justos por el justo Cristo. Pero por otro lado, no podemos escondernos en que por gracia fuimos salvos y entonces no cambiamos y vivimos una vida como se nos pega la gana. No. No podemos caer en el error de seguir viviendo como lo hacíamos antes de conocer a Jesús. Porque si fuimos salvos verdaderamente por gracia, cambia nuestro estilo de vida. Y esa es la santificación. Por eso es diferente la justificación a la santificación. Justificación, salvos por la gracia, por las obras perfectas de Cristo. Por su muerte en la cruz del Calvario, pero también por su vida perfecta. Pero santificación es que una vez que hemos sido salvos por el Señor Jesucristo, y aunque no hemos hecho nada, de ahí en adelante de que somos salvos, de ahí en adelante vivimos una vida para Él. O sea que nuestra vida cambia completamente.